Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, el capítulo 8. Hoy, de una manera especial, comenzamos con esta nueva síntesis que se nos presenta. Es una síntesis de la organización del reino de David. Son pocos versículos, del 15 al 18. Este versículo 15, David reinó sobre todo Israel, gobernando con justicia a su pueblo. Esta es una expresión espectacular, maravillosa. Nos está diciendo cómo David está gobernando a Israel, cómo está gobernando a su pueblo. Dice, con justicia gobernó a todo su pueblo. Ahora, el contexto histórico que encontramos aquí, queridos amigos, y el contexto bíblico, el contexto antropológico, siempre responden a esta organización que David tiene para con la gente. Recordemos simplemente las tres promesas que le hace Dios a Abraham: la tierra, la descendencia y la monarquía. Pero atención, queridos amigos, cuando se habla de la tierra se está hablando de la realización del hombre como tal. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Es decir, desprenderse de todo aquello que en realidad Dios considera que es superficial y que nos invita a ir a lo esencial. Peña importante, ve allá de acá. Bueno, esa es la tierra. El significado de la descendencia, queridos amigos, significa la comunidad. Es decir, formar una comunidad, formar el pueblo elegido. Porque a través de ti se santificarán todas las otras naciones, todos los otros pueblos, toda la tierra. Queridos amigos, esto es esencial que nosotros reconozcamos entonces. Son promesas globales, generales, pero para todos, ¿verdad? Esta es la tierra prometida, esta es la generación de las personas, es decir, aquí nosotros encontramos el pueblo prometido, la familia prometida. Y luego, queridos amigos, ahora, y esto es lo que estamos entendiendo, lo que David está consiguiendo, que es la organización. Y la organización es representada con la monarquía. Estilo protestante, ahí dice que la monarquía de ahora, nuestro país tiene que manejarse con la monarquía, tenemos que tener reyes, no tiene nada que ver. La cuestión de la monarquía, porque estamos mirando de un contexto bíblico y de un contexto histórico, entendemos muy bien que el contexto histórico significa principalmente leer la situación que se vive en ese momento y se aplica a la realidad. En ese momento existían monarcas, reyes, y entonces el autor sagrado mira dentro de su realidad y entiende
que ese es el mejor estilo, por lo menos para organizar al pueblo. Organización. Coabeña de mañana en organización. Incluso fíjense que en el primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando comienza la monarquía, nosotros escuchamos ahí que dice que los ancianos se acercan junto a Samuel y le piden y le dicen: queremos que nos des un rey. Queremos organizarnos. Vean originales ahí. Bueno, después viene toda la reacción, ¿verdad? Que Samuel les dice, y poshiui, va él a bellea, que esto, aquello, va y consulta con Dios. Dios le dice: no, tranquilo. Aquí hay que darles para que ellos se organicen. Pero ellos se olvidaron de lo esencial y lo fundamental. Lo que ellos no quieren es que yo reine sobre ellos. Es decir, la parte organizativa, queridos amigos, la parte organizativa, nosotros consideramos que es simplemente una organización laical, una organización del mundo. Ando pese. Porque los criterios y los valores para una organización tienen que ser vistas desde Dios. Pero ¿por qué decimos que tienen que ser vistas desde Dios? Porque Ñande Yara es nuestro dueño. Toda la esencia del hombre siempre tiende hacia el infinito. La esencia del hombre, todo lo que es el pensamiento del hombre tiende hacia Dios. Y por lo tanto, si todo el pensamiento está tendiendo hacia lo trascendente, Upeaco dice, Ñande, Ñamoyanaja lleva dentro de nuestro esquema la presencia de Dios. O si no, ¿cómo vamos a hacer? Si no, cuando diga tu maíz, hay que poner esa presencia que nos ayude a encaminar y a hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces, por eso aquí, tras una serie de victorias militares que hemos leído hasta el 14, ¿verdad? El versículo 14, ahora el autor sagrado nos invita a reflexionar, sintetizando, él hace una síntesis en este versículo 15, el carácter del reinado de David. ¿Cómo fue esta conquista? Y cómo él siguió reinando sobre estos pueblos. Y aquí nos habla justamente de qué cosa, queridos amigos. De este autor sagrado sintetiza la presencia de un Dios unificador, de un Dios presente, de un Dios caminante y de un Dios que se interesa por su pueblo y por su comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer, y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran y
siento así, que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me has dado tanto. Gracias, Señor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. He empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor, Él toma
y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego toda a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el contexto bíblico de este versículo 15 del segundo libro de Samuel. David reinó sobre todo el pueblo, puso sobre todo el pueblo la justicia, ¿verdad? La justicia. Reinó con justicia. Les regala la justicia. Upeajenala ñandeya esa ave. Por lo tanto, significa que se sintetiza, queridos amigos, el carácter del reinado de David. Carácter del reinado de David. Vaya papé David, esa casea, vaya papé David, ya posea, lleva de su reino, cómo quiere que sea su reino. Y le presenta como un monarca justo, que es un pacificador y estructurado, o sea, muy bien estructurado. O improvisagem.
Y la frase que dice aquí, administraba derecho y justicia, en hebreo se traduce como mishpet. Viene de tzedek y mashpat, donde justicia, tzedek, eso es justicia, tzedek. Ahora, el aspecto moral de esta justicia implica un ideal teológico, queridos amigos, de equidad divina. Bueno, ¿qué quiere decir eso de la justicia? Que aquí nos está pidiendo una equidad divina. Quiere decir que la justicia se está basando, queridos amigos, nada más y nada menos que en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es una equidad total y absoluta, 100%. Y también el mishpah. El mishpah quiere decir juicio. Hay una justicia legal. Y eso denota decisiones judiciales y normativas estructuradas en la Torah. Por eso es que aparecen estas normas, estas leyes. ¿Cuáles son las leyes? ¿Qué es lo que nos va a regir? Siempre las leyes y estas normas y estos mandamientos, queridos amigos, son como muletas, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros para dar un camino hacia adelante. Y siempre nos va presentando este aspecto. Por lo tanto, David aparece como un monarca justo, como que quiere apaciguar y estructurar la frase. Y por otra parte, también nosotros podemos encontrar que él administraba derecho y justicia. En hebreo se traduce como Sedek Umishpat. Sedek Umishpat. Donde Sedek, justicia, implica ese ideal de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Ahí está la justicia. Nosotros vivimos en este mundo, nos confrontamos en este mundo, todo lo que significa la equidad. Y esa equidad de donde nosotros sacamos y decimos, y esa es la equidad que le llamamos la equidad divina, que hace parte de nuestra propia esencia, de nuestra propia vida. Ahora, David, queridos amigos, aparece como una figura mesiánica en miniatura, un Mesías pronunciado, Mashiach, ungido por Dios, gobernado bajo los principios de la Torá y estableciendo una teoría, viene prevaleciendo una teoría, la que nos va a ayudar también a organizar toda esta teología y todo este pensamiento de lo que Dios quiere del hombre. Una teocracia funcional. Teocracia, atención. Upea dice gobierno de Dios. Upea dice la teos, kratos, gobierno de Dios, teocracia. Ñande entonces ya güero guatata ya potas y na peñande ya y potas ya porque ya cañande ñande vaya vaya y coña. Después la estructura del versículo también sigue un patrón de la inclusión narrativa. Cuando dice, cerrando así el ciclo de victorias militares con el establecimiento del orden social y espiritual. ¿Por qué? Y porque justamente el Señor nos da esa capacidad, ese orden. Porque la monarquía en el fondo está respondiendo a la organización. Y esa organización que se hace, como bien el nombre lo dice, bajo unas estrictas normas que te dan el orden y la disciplina. En su contexto histórico, este periodo también, queridos amigos, refleja la consolidación del Reino Unido de Israel bajo David, posterior a la amalgadura y posterior a todo lo que en este momento podemos entender como una centralización del poder en Jerusalén. Así que, queridos hermanos, vamos a volver nosotros enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos hoy con la lectura del libro de los Números, capítulo 12 del 1 al 13. En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, a Aarón y María: salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron. El Señor dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay entre ustedes un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No es así con mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara en presencia y no adivinando. Contempla la figura del Señor. ¿Cómo ustedes se han atrevido a hablar mal contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. Queridos amigos, y así continúa nuestra historia. Lleva va ella la ñande ya ella pona la oye eno ñande las cosas da ella siempre ña pena sea. Lleva allá acá siempre como se dice, alguna mota que tiene el tigre. Va imagina la ibaía orecoa veña de la pisar, porque peña de la pisaje y de la verdad, peña de la pisapea o moingueina la cual lleva en la llaga, a peña de popo lleva, a peña de gustai. Y eso es lo que está pasando aquí también. Dice que incluso los mismos hermanos de sangre, ¿verdad? Porque cuando va con algo y coa ella lleva de apuitebe hasta entre los mismos hermanos de la familia, de yojajuy, ñañe de la pisare. Y aquí le están echando en cara nada más y nada menos que a Moisés. Y por eso es que le cuestionan nada más y nada menos que entonces a Dios le están cuestionando. Mira que Moisés es a quien yo he elegido. Moisés, como él no hay otro profeta con quien yo hablo cara a cara. Queridos amigos, en lugar de comenzar a hablar mal y de criticar a nuestros hermanos, vamos a procurar mirar las cosas positivas. Vamos a procurar mirar aquello que nos hace crecer y nos ayuda sobre todo para ser diferentes. Porque después también, cuanto más nosotros hacemos las cosas negativas contra nuestros propios hermanos, evidentemente, queridos amigos, que después también las consecuencias son negativas para la comunidad y para con nosotros mismos. Así como sucede con Aarón y con Miriam. Que la palabra del Señor hoy descienda sobre cada uno de nosotros con su bendición. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 8, el versículo 15, que nos dice: David reinó sobre todo Israel, y dice, gobernando con justicia a su pueblo. El uso del término todo Israel refleja la unidad nacional. Hapeagola Ñande autor sagrado ya casi tereña de la David en golpeando y como ahí no iba a haber la unidad, no iba a haber el todo el pueblo. Porque cuando no se hacen bien las cosas, uno se va separando y se va dividiendo. Por lo tanto, se refleja así la unidad nacional, que está lograda tras las campañas militares que expandieron las fronteras. Esta frase no solo tiene un vigor de cuestión de, digamos así, simplemente militares, ¿verdad? El hecho de gobierna sobre todo el pueblo. Aquí no se refiere simplemente al aspecto militar, sino que un valor que va mucho más allá, que es el valor teológico. Sobre ese valor territorial, geográfico, el valor teológico muestra la integración entonces de las tribus bajo el rey elegido por Yahvé. En este caso sería David. El valor teológico es eso. Esta persona es un Kaure Irahue, y entonces es capaz de atraer a todo Uberupá entero y les da la fuerza de la unidad. Así es que sé yo que esto es muy importante, esencial y fundamental. Ahora, si nosotros vamos a mirar a nivel geopolítico, David establece un sistema administrativo que combina la autoridad militar con la jurídica. Ahí está. Lo jurídico con lo militar, en el cual la administración de justicia es inseparable de la fidelidad al pacto de Dios. Porque del Sedec. Y cuando hablamos de Sedec estamos hablando de justicia. Y cuando hablamos de justicia dice que esa administración de justicia es inseparable de la fidelidad al pacto de Dios. Amba dice la fidelidad al pacto de Dios. Peña neñe enwe oye yapuana. Peña de ñañe es agüeya, peña de yarande. Peña de ya es agüeya, ñañe compromete a guayo, pero dice la alianza, compromiso total, absoluto, ¿verdad? Entre Dios y el hombre. Y aquí te demuestra que la administración de justicia es inseparable de la fidelidad del pacto de Dios. Hoy más el pacto de Dios, oye ya pomaco el pacto de Dios, oye ya ponte más todos estos elementos mucho más sencillo, ¿verdad? De lo que uno puede imaginar, pero al mismo tiempo la justicia,
cuando te habla de Sedec, no es fácil, porque al decir que es inseparable de la fidelidad al pacto de Dios, el pacto, el berit, tiene que realizarse. Nosotros sabemos que Dios es fiel, pero el problema entonces, ñandeina, ña promete para ella, pues. Ahora, a nivel geopolítico, queridos amigos, David establece un sistema administrativo que combina la autoridad militar con la autoridad jurídica. Esto aún es más lindo, ¿verdad? La autoridad militar con la autoridad jurídica establecida. Entonces, en esto, la administración de estímulos de todo lo que encontramos en este versículo en cuanto a la fidelidad, al amor, en cuanto al deseo de hacer bien las cosas, y bueno, nosotros podemos hablar de que hay entonces un trasfondo teológico profundo, ¿verdad? Que no se va a quedar simplemente en una cuestión externa. Dentro de nuestro contexto antropológico, también la administración de justicia en Israel no era meramente legalista. Atención, no era meramente legalista, sino profundamente cultural, es decir, religioso. El concepto de Sedec se vincula con el Shalom, la paz. Una paz que no es solo ausencia de guerra, sino que presencia de narrativa y vida comunitaria sana. Siempre apunta al aspecto comunitario. Porque el aspecto comunitario es esencial. Así entonces, queridos amigos, los jueces en la antigüedad no eran imparciales, no se puede ser imparcial, sino que representa al conos, representa a cada uno de los que están haciendo este camino. En este caso era David, con este pueblo que se está formando, la unificación de las 12 tribus. Ahora, este esfuerzo antropológicamente revela el paso de una sociedad tribal a la sociedad de Israel. Entonces es interesante mirarlo, ¿verdad? Porque de todo lo que es tribal, todo lo que es ñanandere llegó a Guayeva, entonces coñandela chitadino. Pero, ¿en qué sentido, queridos amigos? En un sentido de un paso y cada vez más cercano a Dios. ¿Por qué? Y porque sabemos y porque conocemos cuál es la fuerza de Dios. También, queridos amigos, se vincula con la idea de Melech HaSedek, rey de justicia, evocando figuras como Melquisedec, que era el símbolo de la realeza y del sacerdocio, pero que están unidas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Papa Liberio, que gobernó la Iglesia entre el 352 y el 366, intrigado por el sueño que había tenido la noche anterior, se asomaba insistentemente por la ventana y miraba hacia el monte Esquilino en busca de alguna señal que le corroborara la visión. Pero su razón le indicaba que era imposible que nevara justamente en pleno agosto, cuando el verano romano cae a plomo sobre la ciudad eterna y la sume en una sofocante canícula que derrite lo que encuentra a su paso. Mientras cavilaba sobre el asunto, le anunciaron que su amigo el senador Juan
y su esposa necesitaban hablar con él urgentemente, y entonces abandonó sus pensamientos y los recibió al instante. Aún jadeando, el patricio le contó que, en vista de que no tenían herederos, habían decidido legar su cuantiosa fortuna a la Santísima Virgen, y como no sabían qué hacer para materializar su donación, le pidieron a la Madre de Dios que los orientara. Ella se le apareció en sueños al senador Juan y le dijo que en el punto exacto del monte Esquilino, en donde nevara, le construyera una iglesia. El Papa Liberio, asombrado, le respondió que esa misma visión no lo había dejado dormir. Al unísono los tres miraron por la ventana y, en efecto, en una porción de la colina en cuestión se delineaba una alfombra de nieve de apreciables proporciones. Inmediatamente, ese 5 de agosto, marcharon en procesión al sitio, y cuando hubieron tomado posesión del paraje delimitado, la nieve se derritió. Sin tardar, pusieron manos a la obra, y al cabo de algunos años, una espléndida iglesia dominaba desde el Esquilino a buena parte de Roma. Pero el Papa Liberio no estaba satisfecho, porque no tenía una imagen de la Virgen digna de presidir el templo, hasta que recordó que en el oratorio pontificio reposaba un cuadro de la Madonna con el niño, pintada sobre una tabla de cedro de poco más de 1 metro de altura y unos 60 centímetros de ancha, que según la tradición era obra del evangelista San Lucas, y que Santa Elena había traído de Tierra Santa, y con la solemnidad del caso la entronizó en la que ya se conocía como la Basílica de Nuestra Señora de las Nieves, o Liberiana, también llamada así pues en honor del pontífice que la había edificado. Luego del concilio de Éfeso del año 431, en el que se proclamó oficialmente la maternidad divina de la Virgen María, el Papa Sixto III la remodeló y la consagró a la Santísima Virgen con el nombre de Santa María la Mayor, por ser la primera que se construyó en homenaje a la Virgen en la Ciudad Eterna. Las sucesivas restauraciones que se le han hecho, más las colecciones de pinturas marianas centradas en la Anunciación, la huida a Egipto, la adoración de los magos y otras escenas de la vida de María, reflejadas en mosaicos que datan del siglo V, más la suntuosidad de su interior. Y el campanario románico, que es el más alto de la ciudad, la convierten por derecho propio en la decana de las 60 iglesias erigidas en Roma en honor de la Madre de Dios, y por tal razón está incluida entre las 4 basílicas más importantes de la cristiandad, al lado de las de San Pedro, de San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros. Por eso hoy, 5 de agosto, día de la festividad de Nuestra Señora de las Nieves, pidámosle a la Santísima Virgen que nos muestre siempre cuál es su deseo y la forma de cumplirlo. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María.
Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 8, es el resumen que tenemos sobre la organización del reino de David. El versículo 15 dice: David reinó sobre todo Israel, gobernando con justicia a su pueblo. Tiene que quedar muy claro, y para el autor sagrado principalmente, el hecho del mishpat. Mishpat, queridos amigos, significa juicio, sentencia, orden jurídico. Y en el contexto de Samuel, mishpat no es más que una cuestión tribal, sino que esconder una presencia, en este caso, ¿verdad? Una presencia de un Dios que nos implica con el mishpat en cuanto a un juicio, nos implica a todos nosotros en cuanto a una sentencia y todo lo que es el orden jurídico. Hay otra palabra que es la palabra rectitud, que se dice sedaká, que viene justamente de sedek, que es sedaká. Sedaká, su palabra, más que moralidad, es acción justa que restaura el equilibrio social. Es justicia restaurativa, no retributiva. Escuchen bien, queridos amigos. Justicia restaurativa. El sedaká. Sedaká. Sedaká entonces es la rectitud. Y esto no es una organización plenamente humana, sino que es una organización, dice el sedaká, que se tiene que ver al salir de cualquier lugar, ¿verdad?, donde uno medita, reflexiona la misma palabra de Dios, el mensaje de salvación. Claro que tiene que salir ya ella de seda, o sea, seda. ¿Por qué? Y porque más que moralidad, es una acción justa que representa el equilibrio social. Y luego tenemos la palabra am, quiere decir pueblo. Padre de pueblos, Abraham. Raíz común conota comunidad vinculada con fe y tierra y pacto. Esto tiene entonces, queridos amigos, una vinculación por medio de la fe, una vinculación fuerte
Y luego también David administra la justicia, no para sí. Ainda hubo mañana en Yapunua, sin vagancia, Yapona, la sea, Yaposea, Yapota. No es para él, sino que David administra la justicia de amor. Aquí David, al administrar la justicia de todo lo que es un amor, un preocuparse, una vocación grande, no es para sí, sino que es un sede, amó, una forma de destacar entonces el rol del servidor. O sea que él nunca pierde toda esa fuerza, todo ese entusiasmo bélico, toda esa fuerza y ese entusiasmo también ahora desde el aspecto espiritual. Ahora los puntos claves, queridos amigos, es la centralización del poder bajo David. Esto es lo que nos quiere enseñar el autor sagrado y por interés, pero entonces por no que la ñanesarambi para aquí para allá. Lo que nosotros queremos hacer es centralizar el poder. Un poder bajo alguien que también sea poderoso, digamos. Y en este caso es el mismo David. Después un segundo elemento es como justicia, como ideal que uno tiene en una forma real, la justicia. David se convierte en un modelo del rey justo, eco de lo que de términos claves de la monarquía, el Mishpat y Sedaká revelan una estructura social teocrática. Tanto el Mishpat, ¿verdad? Mishpat y Sedaká hacen esta estructura social bastante teocrática. Ahora con respecto, queridos amigos, a la alianza divina, o sea, el berit del hombre para con Dios. David gobierna no desde el trono y del poder humano, sino que desde la fidelidad al berit, que es el pacto. ¿Qué significa esto? Que él opera, queridos amigos, desde la fidelidad al berit y no discute las organizaciones de los que aquí nos van mostrando esta conexión con la alianza divina. Conexión con la alianza divina es el mismo corazón que va cambiando y el mismo corazón que va siendo diferente, ¿verdad? Luego hay una prefiguración también premiesiánica. Cuando hablamos de una prefiguración mesiánica, Isaías 9:6 y Jeremías 23:5, se anuncia que la Virgen María nacería, o mejor dicho, que Jesús nacería de la Virgen María, gobernará con rectitud y triunfará igual que David. Bueno, queridos amigos, así nosotros vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.